Bienvenidos a SN Podcast, donde construimos e inspiramos. Bueno, hoy quiero hacer un capítulo muy especial donde voy a estar solo. Me gustaría hablar un poco de mi vida, un resumen, que me conozcan un poco más. También me gustaría tocar un tema muy importante el día de hoy, que son las elecciones en mi país, en Colombia. Hoy se llevó a cabo esta contienda electoral en Colombia, en donde estaban los dos candidatos, eran Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y en el último boletín, donde ya está más del 99% de votos, tenemos como ganador a Abelardo de la Espriella. Primero que todo me gustaría hablar de cómo se llevan a cabo estas elecciones y de la división tan grande que había en Colombia alrededor de este tema, en donde todo el país se encontraba totalmente dividido, unos entre la parte del progresismo y la parte social, y los demás con la derecha, y una persona, un empresario, un emprendedor y las ideas de ultraderecha de Abelardo de la Espriella. De todas formas, no nos queda sino felicitar a Abelardo de la Espriella por esta victoria y esperar que sean 4 años de mucho progreso y que haga un buen trabajo en su papel como presidente en Colombia. Esperamos que cumpla con todo lo que ha prometido con la palabra que ha dado ante todos los colombianos para llegar a este puesto. También me gustaría hablar de un tema muy especial y que está en este momento en furor, y es el Mundial, la Copa del Mundo, que se lleva a cabo entre Canadá, México y Estados Unidos. Ha sido un mundial distinto, ha sido un mundial donde llegan nuevas selecciones y se han dado muchas sorpresas, sobre todo de equipos africanos. Eh, Hay un papel muy importante de todo lo que hemos hablado últimamente, y son las redes sociales. Hemos visto casos muy especiales como el de Tim Payne, en donde un influencer habla de hacer famoso al jugador más desconocido de todo el mundial, y pasó de un día de tener 3.000 seguidores a tener casi 7 millones de seguidores en redes sociales. De igual forma pasó hace poco entre Cabo Verde y España. El arquero de Cabo Verde fue la figura Bociña, y pasó de tener 50.000 seguidores a tener casi 15.5 millones de seguidores. Podemos ver en estos dos casos cómo las redes sociales y solo una acción pueden cambiar la vida de una persona en un solo momento. Entonces es de admirar y de tener en cuenta cómo las redes sociales siguen cambiando el mundo. En el caso de Colombia, en la política, las elecciones, también quedé muy admirado de la forma como las personas de la campaña de Abelardo llevaron el marketing y cómo inundaron con ella todo el tema y llevaron esta campaña a otro nivel. De igual forma, ha pasado con distintos jugadores de Curazao, de Cabo Verde, diferentes equipos que por tener una buena actuación, la gente simplemente se ha fijado en ellos y han empezado a seguirlos, y su vida ha cambiado. Entonces es de tener en cuenta cómo las redes sociales siguen cambiando las vidas de muchas personas y cómo pueden acelerar cualquier proceso. Bueno, ya dicho esto, me gustaría entrar un poco en materia y hablar un poco sobre mi vida, para que me conozcan un poco más, sepan como un resumen de cómo ha sido mi vida hasta el día de hoy. Bueno, yo nací en 1992 en Tunja, en la capital de Boyacá, en Colombia. Mi familia es de un pueblo pequeño en el norte de Boyacá que se llama San Mateo. Al nacer viví durante mis primeros 10 años en este municipio, un municipio muy lindo por cierto, muy cerca al Nevado del Cocuy, con un clima muy agradable, entre los 17 y 23 grados centígrados, un clima templado. Es un pueblo donde pasé la mayoría de mi infancia y tengo muchos de mis mejores recuerdos. De igual forma, entre temas de violencia, en esa época temas difíciles en casa, tuve que moverme hacia Tunja. Pues mi papá tuvo que irse del pueblo, mi mamá era profesora, es profesora, fue profesora y era directora de núcleo, ella se quedó en el pueblo, y mi papá y yo nos fuimos para Tunja, en donde seguí cursando cuarto de primaria en el campestre, gimnasio campestre del norte.
Allí estudié desde cuarto de primaria hasta 11. Me gradué de bachillerato en el campestre. Fueron también años muy bonitos, una infancia muy buena, a pesar de muchos inconvenientes personales que en su momento nunca los vi, pues siempre estuve muy interesado en el fútbol, tuve muy buenos amigos y bueno, ahí pasó una gran etapa de mi vida. Posteriormente ya en la universidad y creyendo yo que al ser una persona en promedio me llamaban inteligente, bueno, llegué a la universidad creyendo que la universidad era igual que el colegio. Mis primeros semestres no me fue del todo mal, pero no me esforzaba, realmente iba y hacía las cosas de una forma muy mediocre, por llamarlo así. Más o menos en tercer semestre me empecé a estrellar con la vida porque me empecé a dar cuenta que la inteligencia no era suficiente y que realmente la disciplina y los hábitos buenos siempre superan aquello que muchas personas llaman inteligencia. Entonces fue mi primera vez que me estrelló con la vida, pasó un semestre y pasó otro semestre y me fue muy mal. Tampoco estaba muy cercano a lo que era el fracaso en ese momento, entonces me daba vergüenza aceptarlo y siempre lo tomé de una forma, no lo acepté y no lo enfrenté. Entonces llega un punto en mi vida, más o menos cuando tenía unos 19 años, en donde tenía que tomar la decisión de seguir en la misma tónica en la universidad o simplemente ver cómo podía cambiar. Entonces hablé con mi mamá y bueno, gracias a Dios y la forma en la que hablé con ella me dio la oportunidad de ir y parar un poco este ciclo en la universidad y poder viajar a Australia a estudiar inglés. Este viaje sí que cambió el rumbo de mi vida, el poder ir a otro país, vivir una experiencia, conocer diferentes culturas, le abre a uno la mentalidad y ve cómo o sea, yo pude ver cómo las personas con disciplina y con diferentes hábitos pueden lograr y tener sueños diferentes a los que nos muestran en el colegio y en las universidades en nuestros países. Entonces realmente esto me abrió la mente totalmente. Estuve en Australia casi 2 años, tuve diferentes tipos de trabajos y crecí mucho en mi parte mental. Luego de 2 años teniendo la oportunidad de quedarme en Australia, siempre he tenido muchas ambiciones, muchos sueños y decidí regresar a Colombia. No porque estuviera mal en Australia, no porque no me gustara, sino porque quería mucho más. Quería tener, igual que siempre, empresa, tener mis emprendimientos. Siempre he sido una persona de negocios desde muy pequeño y en ese momento sentí que me debía terminar la universidad. Era algo que me debía a mí mismo y me puse como reto volver, terminar la universidad y regresar a Australia. ¿Qué pasó? Volví a Colombia en el 2014, a finales del 2014. Seguí con la universidad, me empezó a ir mucho mejor, cambié mis hábitos, me volví una persona mucho más disciplinada, me empezó a ir mucho mejor y logré terminar la universidad casi 3 4 años después, en el 2018. Ya con todos estos hábitos, con las mismas ambiciones, lo que quería en ese momento era salir del país, de pronto emprender en Colombia, lo intenté, creé una empresa para ser contratista, siempre me gustó la parte de construcción, siempre me gustó el emprendimiento. Sin embargo, no tenía muy definidos mis hábitos, no tenía muy definida la parte espiritual y seguían apareciendo factores importantes en mi vida que han determinado muchas situaciones y muchas etapas de mi vida, entre ellas vicios como el trago, las mujeres, la fiesta, que ha sido algo que ha marcado mi vida durante muchos momentos. En ese momento termino la universidad, empiezo a trabajar con mi hermano en diferentes tipos de proyectos, entre Boyacá, el Llano, el eje cafetero, son proyectos muy bonitos, pero vuelven las mismas constantes de siempre. Sí, en el trabajo me iba bien, pero una cosa lleva a la otra, la fiesta, las mujeres, a diferentes tipos de vicios y sigo sintiendo que no, que estaba estancado. Me sentí igual que cuando estaba en la universidad y siempre quise hacer algo más, pero no encontraba la forma, intentaba por un lado, intentaba por otro lado, pero volvía a lo mismo.
siempre volvía a lo mismo y entonces en ese momento conocí a una persona muy especial en mi vida que hoy en día es mi esposa. Entramos en un proceso, digamos, empezando, no fue tan fácil como lo es ahora, pero en ese momento lo que decidimos fue ir fuera de Colombia, empezar en otra parte. La decisión que tomamos era ir a Estados Unidos. Por cosas de la vida llega la pandemia, fue una etapa difícil. Durante muchas etapas terminamos, volvimos, terminamos, volvimos. En ese momento mi otro hermano estaba en Panamá, él me invita a un proyecto que estaba desarrollando en Panamá y yo dije, bueno, pues, mientras me puedo ir a Estados Unidos y reabren fronteras y demás, voy a Panamá unos meses y luego me voy para Estados Unidos. Cuando llegué a Panamá, llegué a una isla, una zona indígena, algo que era totalmente ajeno a lo que siempre había vivido en mi vida, que era ciudad y estar rodeado de civilización, pero me gustó, siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado probar y experimentar nuevas cosas. Y durante los primeros 6 meses fue una experiencia bonita, luego ya se empezó a volver rutinario, difícil, era una zona donde no había agua, no había luz, no había transporte, había que llegar vía marítima en canoas o lanchas artesanales. Fue una experiencia muy bonita, siempre la voy a agradecer. Eh, bueno, por cosas de la vida igual quise seguir con mi sueño de ir a Estados Unidos, pero en ese momento se presentó una oportunidad de crear una empresa acá y empezar una construcción de baños, unidades sanitarias. Y bueno, tomé la decisión de arriesgarme, de seguir, de seguir con la vida y con el sueño que siempre había querido, que era emprender, y vi una oportunidad muy grande en Panamá. ¿Por qué era una oportunidad muy grande? Porque pienso que es un sector y es un país donde le abre muchas oportunidades a extranjeros, muchas oportunidades a empresarios, a emprendedores, y aparte tiene un tema con impuestos que son bajos y te permiten operar de una forma diferente que en otros países. Entonces dije, voy a explorar esta oportunidad y decidí arriesgarme, lo hice. Los primeros años fueron difíciles, el primer año nos robaron en un par de negocios, tuvimos muchas caídas, pero en todo este proceso, en todas estas caídas y situaciones difíciles, siempre te permiten tomar decisiones y crecer. Y dentro de esas decisiones ha sido empezar a explorar la parte espiritual y siempre hasta ese punto en mi vida siempre tuve muchas ambiciones, creía que lo que yo quería en mi vida era emprender, crecer y dinero, pero no tenía un rumbo, no tenía un propósito. Empecé a conseguir algo de dinero después de 2, 3 años que logré recuperarme de las primeras caídas y sin embargo no me sentía lleno, me sentía vacío. En ese momento fuimos a una conferencia del Silicon Valley, que son unos muchachos jóvenes emprendedores con mucho conocimiento. Fue acá en Panamá, nos encantó y empecé a explorar la parte espiritual en mi vida. Empecé a buscar mi propósito de vida, empecé a reorganizar mi vida, mis prioridades y empecé a crear hábitos mucho más fuertes que le dieron una base más sólida a lo que quiero construir en mi vida. Luego de eso estuvimos en Medellín, en Colombia, en un bootcamp también del Silicon Valley, en donde aún más le di rienda y abrí toda mi parte espiritual y logré encontrar mi propósito de vida, que igual sigue unido al emprendimiento, a crear, a generar empleo, a crecer, a ser abundante, pero siempre con un propósito aún más grande, que es el de ayudar a inspirar a muchas personas a que puedan hacer lo mismo, porque realmente creo que todas las personas están en la capacidad de hacer lo que sueñan, y lo que realmente los detiene muchas veces está en su cabeza más que en el exterior. Entonces, hoy en día tomo mis decisiones basadas en este propósito y basadas en lo que creo. Ha sido muy importante para mí todo este proceso, es un crecimiento que ha sido progresivo en mi vida, con subidas, con caídas, em, pero sigue siendo lo que le da una guía y un enfoque a mi vida, porque siento que cuando tienes hábitos
y tienes un norte en la vida y sabes cuál es tu propósito de vida, puedes hacer las cosas diferentes. Si puedes tener un mal día, puedes tener una mala semana, pero al final si tienes tu propósito definido, tus prioridades definidas y sabes lo que quieres, siempre vas a volver a tomar el rumbo y siempre lo vas a hacer con más fuerza. Tampoco es malo cambiar de ideas, tampoco es malo cambiar de emprendimientos, porque hay cosas que en el camino van cambiando y está bien, pero el propósito que tú tienes en la vida no va a cambiar. Entonces, los invito a que todos tomen sus decisiones basadas en un propósito de vida. Si no lo tienen, que no es tan fácil encontrarlo, los invito a que lo exploren, a que trabajen en esa búsqueda, porque es algo que los va a llenar mucho más de lo que lo puede hacer el dinero, o las fiestas, o amigos falsos, o muchas cosas vacías que hay en la vida de todos nosotros. Como pueden ver, y como seguramente le pasa a todas las personas, atravesamos momentos que no son tan fáciles, pero son esos momentos los que nos llenan de crecimiento, los que nos dan la posibilidad de hacer cambios y de mejorar como personas, como empresarios y como seres que pueden servir a otros seres. Recuerdo mucho un profesor de la universidad que en su momento decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. En su momento no entendía mucho esta frase, pero hoy me hace mucho sentido y cada día la entiendo más. Y es una de mis motivaciones para seguir creando cosas, seguir invirtiendo, seguir buscando negocios, no solo para generar riqueza, no solo para buscar un beneficio económico, que igual no es malo, pero que todo se haga con un propósito en donde se pueda generar empleo, mejorar la vida de los demás y que todo lo que haga en mi vida dentro del emprendimiento eh, sea un gana-gana, siempre entre el cliente y lo que yo ofrezca, entre lo que yo puedo hacer y las personas que lo van a recibir. Eh, bueno, creo que eso es todo lo que quisiera hablar hoy. Algún día si quieren escuchar algo más de mi vida estaré abierto a hablarlo. Y muchas gracias por acompañarme hoy. Esto fue SN Podcast donde construimos, inspiramos.